Vale. Hola, sean cordialmente bienvenidos a esta sesión más, la sesión número 7 de Intuición, canalizando al yo superior. La sesión pasada tuvimos la oportunidad de hablar acerca de la canalización a través de la escritura, escritura inspirada. El día de hoy vamos a hablar el efecto que tienen las artes, las bellas artes, para desarrollar más canales, más vías, por las cuales podamos accesar a la conciencia superior. Como todo, cuando tenemos despierta las facultades creativas, las facultades artísticas, por ejemplo, no necesitamos ser profesionales para poder canalizar al yo superior. Hay algunas personas que tocan el piano, algunas personas que pintan, y ciertamente que tienen cierta creatividad, tienen inspiración. El día de hoy vamos a comentar acerca de lo que es la inspiración, pero ciertamente todos lo tenemos. Todos tenemos esa facultad de desarrollar esa creatividad que básicamente nos permite pues conectarnos con nuestro yo superior. Este tema es súper interesante, es un tema bastante novedoso, porque la mayoría de las personas piensan que la intuición o la creatividad se da únicamente a esas personas. Personas que son artistas, que son escritores y que tienen algo que nosotros no tenemos. Normalmente eso se piensa, y se piensa que hay un mundo de diferencia, hay una distancia muy grande entre ellos que ya tienen esa facultad y nosotros que pudiéramos no tenerla, pensar que no la tenemos o que no tenemos esa práctica o no tenemos esos estudios del arte, de la belleza. Este es un tema súper interesante y nos vamos a dar cuenta de cómo podemos desarrollar esa capacidad creativa a través de las bellas artes y cómo podemos desarrollar esa conexión de la creatividad a través del arte con la inspiración, con los sueños, con la meditación. Cuando abrimos más canales o más vías de manifestación del yo superior, de la conciencia supraconsciente o de la magna conciencia, nos vamos a dar cuenta que empezamos a tener capacidades que nunca hubiéramos imaginado. Yo, por ejemplo, me permití hacer el ejercicio de la escritura inspirada y me di cuenta que en la primera sesión escribí como media hoja. Y en la segunda sesión que hice prácticamente escribí 2 hojas. Y lo cierto pareció interesante que cuando escribía llegaba la palabra o la frase y la iba uno escribiendo, pero después te das cuenta de que hay mucha información, hay muchas pepitas de oro que están ahí metidas, ahí incrustadas, y que cuando tú las escribes no te das cuenta que escribiste eso. O sea, dentro de la capacidad creativa que todos tenemos, canalizar al yo superior a través de la escritura inspirada, nos damos cuenta que hay mucho potencial, que el espíritu tiene un gran potencial. Y eso es súper interesante. Entonces vamos a iniciar con el tema. También hay una pregunta que hacía alguien que decía que la persona había estudiado algunas otras enseñanzas, había estudiado la religión cristiana o católica, después había estudiado metafísica y que ahorita se encontraba en una situación delicada porque ya no encontraba como el camino. Había muchas situaciones, problemas y quería entender qué es lo que estaba pasando. Entonces es un tema que también tiene que ver con esto de alguna u otra forma y lo vamos a responder al final de la sesión. Entonces vamos a iniciar compartiendo la pantallita. El tema, intuición canalizando al yo superior, pero hay subtemas. El subtema es el capítulo 7, que tiene que ver con canales artísticos de la creatividad. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, el capítulo 7. Y bueno, vamos a empezar con esta parte. Se dice que el canto, la danza y el arte, o la música, canalizan las emociones elevadas y constructivas del cuerpo y del alma, del yo. Su influencia constructiva favorece el encontrarse a sí mismos, aportando alegría a nuestras vidas. Cosa curiosa, muchos de nosotros quizás no tenemos cercanía con las bellas artes, con la música, con la danza, con el canto, con la pintura, con la escultura, y nos estamos perdiendo de un elemento vital para lograr el conocimiento de uno mismo y a través del arte que pudiéramos expresar, así sea en la familia, con los vecinos, con
alguien que nos estima, o alguien que nos escucha, o nosotros mismos, podemos ir aportando alegría y felicidad o realización en nuestras vidas. Esto pasa cuando uno va, por ejemplo, a una orquesta sinfónica, a una función, o cuando va uno a ver películas de arte, películas que tienen un propósito constructivo, o cuando escuchamos a alguien que canta, que tiene una voz armoniosa, o que toca el piano o el violín, y nos sentimos conmovidos, y nos sentimos inspirados, nos sentimos alegres. Mucha gente va a los conciertos para la alegría, recibir, entre comillas, o absorber la alegría de un concierto, o ver un espectáculo de danza, ballet folclórico, o no sé, hay tantas manifestaciones del arte. Y lo cierto es que cuando ellos, los artistas, proyectan su arte, no solo recibimos un potencial energético, no solo nos conmueven las fibras del alma o del espíritu al sentirnos alegres, extasiados, conmovidos, felices, sino que nos aportan y nos despiertan. O sea, de alguna forma hay un movimiento energético. Y esto es lo que provoca esta parte. Por ejemplo, dice que las expresiones artísticas para Edgar Cayce eran el canal más grande de la manifestación física de las verdades espirituales, o sea, de los ideales, de las cualidades del yo superior. Sin embargo, ningún canal puede rebajarse más que este con la satisfacción inmoderada de los deseos. ¿Qué dice esto? Dice que dentro de todos los canales, el canal del arte, el canal que manifiesta belleza, cuando alguien se siente inspirado, reproduce belleza, aunque también es cierto que hay obras de arte que para nosotros sería algo horroroso. Por ejemplo, hay personas esquizofrénicas, personas que tienen situaciones conflictivas, que han desarrollado arte a través de la pintura, por ejemplo, o música estridente, por ejemplo, música, no sé, del rock pesado, música heavy metal y todas esas cuestiones, o música, por ejemplo, que mezclan la vibración africana, la sensualidad, exaltan los instintos, por ejemplo, las pasiones. Obviamente para algunos es arte, sin embargo, podemos decir que ese canal puede rebajarse, sobre todo cuando hay se busca satisfacer los deseos del yo inferior de manera inmoderada, es decir, hay personas que tienen conflictos en cuestión de los deseos, en cuestión de los instintos, en cuestión del ego, que utilizan y a través de ese canal de manifestación artística pueden proyectar la misma vibración. Entonces, por eso dice que el canal más grande, más poderoso, de alguna forma, para manifestar las verdades espirituales, lo alto, los sentimientos del yo superior, por decirlo de alguna forma, a través de un medio físico, que podría ser el canal, manifiestan esa vibración a través de la pintura, de los colores, de la música. Pero también tiene el potencial de usar ese canal, de rebajarlo, de envilecerlo, de utilizarlo como un instrumento de inspiración de las fuerzas oscuras, de los instintos, de las pasiones. Y eso es lo que cuando hay por ejemplo, deseo de poder o de sobresalir o de vanagloria, hay muchas veces que el arte realmente no lo es. Viene a ser como algo que está envilecido, que demerita mucho el nombre del arte, ¿no? Del arte bello, del bella arte. Entonces, en el caso del ser humano, ha desarrollado muchas facultades y todo lo que vemos aquí son coincidencias de elementos creativos. Por ejemplo, el arte de la pintura, del baile o de la danza, la arquitectura, por ejemplo, la música, la literatura, el teatro, por ejemplo, son bellas artes. ¿Y por qué son bellas artes? Porque son bellas. Y el arte es como el elemento, la capacidad de canalizar a través de la inspiración del yo, del individuo, algo elevado, algo superior, algo que eleva las conciencias, que eleva el espíritu del propio receptor, pero también de aquellos que son espectadores o que perciben ese arte. Entonces dice, cuando llega a mi vida la verdadera música, esto lo decía John Lennon, este texto, cuando llega a mi vida la verdadera música, la música de las esferas, la música que sobrepasa la capacidad de entendimiento, que nada tiene que ver conmigo, porque yo solo soy el canal,
Mi única alegría es que me sea dada y pueda transcribirla. Como el que es medium, yo vivo para esos momentos. John Lennon fue el que escribió esto. Entonces él habla un poquito de esto, que hay una música superior que le llamamos música de las esferas, que si nosotros podemos ver a la música de Beethoven, de Vivaldi, de Mozart, o músicas sublimes, cantos sublimes, en los planos espirituales o planos mayores, existe lo que llaman la música de las esferas, o la música de los ángeles, la música de seres muy elevados que han desarrollado a lo largo de los siglos la tendencia al arte, a la belleza, a expresar las cualidades de Dios a través de la música, del sonido, de la voz, por ejemplo. Le llama la música de las esferas. Entonces, John Lennon dice aquí, esa música sobrepasa mi entendimiento porque no la entiendo, simplemente me conmuevo, me extasío con eso. Pero yo entiendo, dice, que nada tiene que ver conmigo porque yo solo soy un instrumento para bajarla. Y mi verdadera y única alegría es que me sea obsequiada, que me sea dada para que yo la pueda transcribir, la pueda bajar. Y dice él, es como cuando un medium canaliza algo. Yo vivo para esos momentos. Entonces, John Lennon tenía esa sensibilidad, esa capacidad de canalizar al yo superior a través de la música. Yo me recuerdo, por ejemplo, una canción muy bonita que es Imagina, creo que es Imagine, y es una canción hermosísima que habla sobre la paz, sobre el amor, sobre la unidad, sobre no religiones, no más ideologías y que todos somos uno. Y es un canto hermosísimo. Entonces, inclusive Submarino Amarillo, que puede ser algo bonito, sencillo para niños, pero también es hermoso. Y tantas canciones que John Lennon compuso y que de alguna forma inspiró a varias generaciones. También es cierto que cuando ellos entraron ya propiamente un poco en declive, fue cuando empezaron a abusar de las drogas, se desviaron de alguna forma del plan original, aunque trajeron mucho bien. Y eso también nos tiene que enseñar algo. La creatividad canalizada con la parte superior, o sea, con las cualidades divinas de nuestro yo, eleva, hace crecer, es creativa, embellece nuestra alma y el alma de quien la suministra. Pero también es cierto que a través de situaciones podemos rebajar esa canalización, ese arte. Entonces dice la comparación, la competencia y el lucro destruyen el espíritu creativo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Miren, hay un caso y el libro de Henry Reed lo explica con un ejemplo muy sencillo. El autor del libro decía que cuando él era pequeño, él empezó a construir con barro, casitas, arbolitos, y él se trataba de poner al nivel de las casitas y de la villa que había creado, y se imaginaba que él era un niñito que jugaba, se metía a las casas, jugaba con los árboles que había creado con barro. Entonces él era muy creativo, o sea, él como niño era súper creativo y hacía cositas con su capacidad, y para él eran los momentos más felices, porque podía canalizar de manera inconsciente a su yo superior. Y es curioso que cuando alguien es capaz de canalizar digamos, los sentimientos del yo divino, de Dios, siente placer, siente satisfacción, siente alegría. Por eso, por ejemplo, los violinistas cuando tocan, pues se sienten felices. O sea, algunos inclusive tocan y cantan, por ejemplo, y sin necesidad de que se les pague, por ejemplo. Hay gente que hace arte por el solo placer de hacerlo. Y en este caso, Henry Reed hacía sus cositas y era feliz y vivía en esa ilusión, en ese gusto de crear un mundo donde él se imaginaba y echaba a volar su imaginación. Pero ¿qué pasó cuando se da cuenta de que su vecino tenía más capacidades y tenía, entre comillas, más perfectas sus casas o sus animalitos, sus árboles? En ese momento él sintió mucho dolor de que el otro, de su vecino, su amigo, era capaz de poder crear cosas más bellas que él, o que fueran más perfectas, con más detalle. Y en ese momento él entró la envidia. Y esa envidia hizo que se tronara o se cortara
la capacidad creativa porque obviamente él ya buscaba la forma de sobresalir y lograr superar a su amigo. Entonces ahí se dice que la comparación nunca es buena porque no puedes compararte con nadie, ni en el terreno de evolución, ni en el terreno de belleza, ni en el terreno de tu capacidad creativa, de tu trabajo. O sea, no es posible, no podemos ni debemos compararnos. Las comparaciones nunca son buenas. Ahora, la competencia por lograr un primer lugar, lejos de inspirar y de desarrollar más creatividad, la suprime. Es indudable que personas, por ejemplo, en los deportes se esfuerzan más, compiten no tanto por el arte, no tanto por ejemplo, el arte de la gimnasia o el arte de, no sé, del baile, por ejemplo. La competencia orilla a que las personas estén preocupadas por obtener el dinero o el primer lugar o figurar como los mejores. Entonces la competencia no es un elemento que permita que fluya la creatividad. Y bueno, estos elementos destruyen el espíritu creativo, lo inhiben, lo bloquean, porque también es interesante saber el concepto de que la creatividad está en el hemisferio derecho, por decirlo así, es una manera de decirlo a nivel fisiológico, y que la parte racional está en el hemisferio izquierdo. Entonces, cuando nosotros no desarrollamos la inspiración, la creatividad o la intuición, estamos bloqueando el hemisferio derecho. Y normalmente el racional, pues es el izquierdo. El racional, el matemático, el lógico, el que quiere el dinero, el que hace cuentas, ¿no? Entonces, es así. Entonces, también es importante que la gente piensa que, por ejemplo, para ser creativo, para tener esa creatividad, tenemos que crear un producto que sea exitoso. Por ejemplo, que sea vendible. Por ejemplo, alguien hace una campaña, la hace con ciertas capacidades para impulsar, para mover a las personas. Pero no hay campañas obviamente creativas, y los más creativos son aquellos que les gusta su arte, que no están necesariamente pensando en el dinero. Pero es importante esto. Por eso las artes, las bellas artes, para la capacidad de canalizar a Dios, es lo más importante que podemos desarrollar. Muy bien, y esto tiene mucho que ver con el concepto de que hablábamos, que Dios es una entidad, es una conciencia, que a imagen y semejanza de nosotros somos de ella. Somos co-creadores, somos espíritus que tenemos el poder y la facultad de desarrollar la mayor capacidad de canalizar a Dios. Y ahí cada quien, por ejemplo, hay personas que han desarrollado en varias vidas la capacidad, por ejemplo, de la música, o lo científico, o la parte literaria. Y esas personas obviamente están más avanzadas en algunos terrenos que nosotros, pero no debería haber sentido de competencia. Cada quien va desarrollando su propio proceso. Y yo lo que sé es que las personas, los espíritus, las conciencias, no son iguales, ninguna, absolutamente ninguna en todo el cosmos es idéntica a otra. Pudieron haber recorrido algunas cosas, pero es tan variada la capacidad del desarrollo de las facultades, los defectos y la forma de administrar nuestro proceso, que realmente somos únicos. No hay un solo ser que sea idéntico a otro. Y lo otro que decían también, o sea, el pensar que, por ejemplo, la competencia es conveniente o la comparación, eso puede ser para algunas personas, algunos sistemas que tenemos en el plano, que buscan que el estudiante mejor sea el ejemplo a seguir, pero muchas veces el mejor estudiante no es exitoso en la vida. También hay que saber qué es ser exitoso. Si es hacer dinero. ¿Es hacer dinero o desarrollar la creatividad, desarrollar al yo superior? Habría que entender eso. Y también es interesante, por ejemplo, en el caso de si las plantas o las flores tuvieran personalidad, no podemos pensar que una rosa va a decir yo soy mejor, soy más bella que la magnolia, por ejemplo. Entonces, no caben las comparaciones. Eso sería bastante raro. Y bueno, para fines prácticos hay que entender qué es la inspiración y sobre todo qué es la inspiración en el arte. Por ejemplo, me recordó la inspiración como las musas. Las musas, como creo que eran hijas de Apolo, en la mitología griega, que eran como entidades que
que cuidaban las artes. Entonces creo que había una musa para cada arte, la musa de la música, de la pintura, de la escultura, etc. Entonces la musa es como algo simbólico, una entidad que representa como un pensamiento creativo, alguien que nos inspira, o es alguien que nos suministra esa capacidad de soñar y de crear, de inspirarnos, ¿no? Entonces vamos a ver qué es la inspiración y sobre todo la inspiración en el arte. Y hay una descripción que viene en cualquier lado. La inspiración, dícese al estímulo o lucidez repentina que siente una persona y que favorece la creatividad. La búsqueda de soluciones a un problema. Fíjense, eso es inspiración, lo que es intuición. La concepción de ideas que permiten emprender un proyecto, por ejemplo, etcétera. Especialmente la que siente el artista y que impulsa la creación de obras de arte. Entonces eso es la inspiración. Es la lucidez, el foco que se nos enciende, el estímulo, es la inspiración que nos llega, que nos ayuda y favorece la creatividad. ¿Para qué? Para resolver un problema, para encontrar una solución, para tener ideas que podamos concebir para desarrollar un proyecto, una empresa, una carrera, un negocio. Especialmente esa inspiración que siente el artista y que impulsa la creación de sus obras de arte. Y en el caso de la inspiración en el arte, aquí viene otra descripción, es el estímulo que buscamos para que nuestro arte haga sentir al espectador, la emocione y le estimule, La inspiración en el arte es esa musa que va y que viene sin dar explicaciones, es como el aire, la inspiración. Es como que el aire que entra, que llega, pero que es necesaria para el trabajo de todo artista. ¿Qué pasa cuando un artista, una persona creativa, que todos lo somos, eso lo voy a reiterar siempre, quiere escribir, por ejemplo, un poema, ¿no? O quiere escribir una carta y está bloqueado y no encuentra inspiración? ¿Cómo le puedo hacer para jalar la musa o decirle, vente, inspírame, ¿no? Por ejemplo, si ahorita les dijéramos, traten de escribir un poema canto a Dios o a la naturaleza o al sol o a su vida, por ejemplo, canto a la vida, por ejemplo. A muchos nos va a costar mucho trabajo porque pensamos que no podemos, porque tenemos muy desarrollado el hemisferio izquierdo y el otro está pequeñito, está muy débil. Entonces es interesante entender de que esa facultad se tiene que desarrollar para tener como mayor capacidad de proyectar y de canalizar los sentimientos divinos, las cualidades divinas. Entonces aquí, muy interesante, también le llaman a lo que lo que es esta parte de inspiración, le llaman también la chispa inventiva, que la tienen muchos artistas, pero también compositores, obviamente pintores, escultores, poetas, bailarines, autores de obras teatrales, aún cómicos y jefes de cocina. Por ejemplo, la chispa inventiva la tenemos todos. Una señora que está cocinando y que quiere cocinar rico, dice, pues es que lo hizo mi mamá y tiene un sazón tremendo y no sé cómo hace para que las cosas sepan tan ricas. Y las hace con amor. Por ejemplo, mucha gente dice, no, pues es que como tiene amor a sus nietos y a sus hijos, pues le sale muy bien la comida. Entonces, aún un jefe de cocina, pero también, por ejemplo, alguien que teje, alguien que pinta. Me recordó el caso de una señora mayor que está poniendo las puertas en su casa y ella le encanta pintar las puertas. O sea, ella le dijo al carpintero, no, las puertas las voy a pintar yo. Y empieza con su brocha y todo. Y quieran que no es simplemente embarrar de pintura la puerta. Requiere arte. Es como una habilidad que ella le encanta, le gusta, ¿no? Por ejemplo, alguien que tenía un puesto y dice, me gusta mucho arreglar los zapatos y puede tener un puesto de director de una empresa. Obviamente, el caso de un personaje histórico, creo que un rey de Francia, cada vez que podía se bajaba y se iba al taller del zapatero y le gustaba cortar y remendar y arreglar los zapatos, porque en vidas anteriores había sido zapatero y tenía esa habilidad que se le daba de manera natural, pero lo curioso, que al hacerlo le encantaba y estaba feliz y realizado. Entonces, ¿qué es lo que tiene las bellas artes? La capacidad creativa, traducida en belleza, en arte, que mueve a millones de personas. O sea, es
Inclusive en el caso de personas esquizofrénicas, personas con problemas de depresión y todo, a través de esa capacidad creativa pueden elevar su vibración. Es muy interesante. Aquí vemos la foto de unas personas creativas y es súper interesante esta parte. Todos por ser de una fuente creativa somos creativos, al igual que la naturaleza. Y es el caso de una semilla que uno no sabe, la semilla no piensa, voy a jalar mi patita, mis raíces, voy a sacar mi tallo para arriba, voy a empezar a desarrollar hojas, voy a absorber el sol, los rayos solares para empezar a hacer clorofila. ¿Y quién le dice a esta semilla que pueda crecer? O sea, en la naturaleza podemos ver el maestro del arte, la maestría completa de la capacidad creativa a través de la belleza, a través del desarrollo de la naturaleza. Y esto es interesante, ya grande la planta puede absorber los nutrientes de la tierra, los convierte en una bella flor, en alimentos, en fruto, y podemos saber que eso se le da de manera natural. Aquí podemos decir que hay un instinto, digamos vegetal, por decirlo de alguna forma, aunque el instinto como concepto se da más a los animales, pero hay patrones morfogenéticos, que lo vimos en charlas anteriores, donde la planta se deja canalizar, se deja conducir, se deja llevar por las vibraciones que la impulsan a desarrollar esas facetas. Y es súper interesante. Entonces, un ser humano dice, ¿cómo puede ser un buen canalizador de las fuerzas creativas? Es a través de la inspiración, a través del deseo mismo, de un ideal, del deseo de ser lo que siempre ha sido, o sea, desarrollar lo que tiene adentro. Eso podría ser como una de las conclusiones más interesantes en esta parte. Y bueno, aquí la creatividad en el caso del reino vegetal es esta. En el reino de los animales es, por ejemplo, la creatividad de las abejas para producir miel, para crear sus celdas o celdillas con una forma hexagonal que permite la mayor acumulación de volumen de miel, por ejemplo. Y tantos insectos y animales que tienen capacidades creativas, pero más que creativas, por ejemplo, los castores tienen habilidades instintivas, porque realmente un castor ciertamente que se deja fluir, pero no tiene todavía el raciocinio, no tiene todavía el pensamiento racional. Pero en el caso del ser humano, del hombre, al desarrollar la creatividad, esta se va a lograr y va a florecer a través de la autoestima y la confianza en sí mismo, con el deseo de expresar esa inspiración, ese impulso que le permite traducir en belleza a través de la música, a través de la pintura, a través del arte, de la creatividad. Entonces es necesario la autoestima y la confianza en uno mismo. Y este es el caso, por ejemplo, de una persona que se para a dar un discurso en un casamiento, en unos 15 años, o le piden decir unas palabras, y la persona tiene que tener cierta confianza, cierta autoestima que le permita fluir, que le permita no bloquear esa inspiración, que la puede tener muy dentro. Por ejemplo, alguien que estima mucho a la novia porque es su hermano, puede querer expresar, pues puede expresar también sentimiento de que ya no la va a ver, de que se va a ir a otro lado, etcétera, la añoranza, los buenos tiempos que pasaron como hermanos, y en un momento dado le puede bloquear ese miedo o esa ansiedad, y eso puede bloquear un poco esa parte, pero cuando haya confianza, cuando uno se entrega, por ejemplo, al yo superior a un ideal, simplemente fluye y las cosas que salen son maravillosas. Este es el caso, por ejemplo, de escuelas espirituales donde a alguien se le dice, bueno, haz la oración o la meditación, y la persona internamente se entrega a su yo superior y pide que sea un canal, que sea conducido, que sea apoyado. Y eso es suficiente para que la energía empiece a fluir con más suavidad, con más capacidad. Entonces, el arte es la forma que tenemos de manifestar nuestro espíritu en el mundo material. Y este es George Winston, que es un compositor y un músico de la nueva era, muy conocido. Es la forma que tenemos de manifestar nuestro espíritu, que de hecho su espíritu sí, pero es el espíritu mayor en el mundo material. Y bueno, cuando el ideal de la expresión de nuestro yo
sea expresar el espíritu, cuando tengamos ese deseo consciente de expresar el ideal de nuestro yo superior, ya sea a través del arte o de manera cotidiana, en el día a día, habremos alcanzado el verdadero objetivo y la auténtica esencia de la creatividad y de la canalización. Y miren, esto se reduce a lo mismo. Cuando nos entreguemos y seamos conscientes y co-creadores o co-colaboradores de que Dios se manifieste y se exprese a través de todas nuestras manifestaciones posibles, incluyendo el arte, incluyendo la inspiración, la creatividad, habremos alcanzado el verdadero objetivo y la auténtica esencia de esa creatividad y también de la capacidad de canalizar esa creatividad. Por eso una persona que, por ejemplo, me recordé ahorita, hay personas que cantan se llaman cantos gregorianos, y son personas, todavía hay, que en el pasado se consagraron a la vida monástica, a la vida religiosa, y lo cierto es que desarrollaron tal convicción y tal amor de canalizar, no sé, a Dios, a Jesús, que a la hora de cantar, con voces muy varoniles, muy potentes, tienen un sentimiento que transmiten a las personas que lo escuchan. Es un sentimiento sagrado, un sentimiento de inspiración. Y eso es súper poderoso. O sea, la voz del ser humano es lo más potente, más que tocar un instrumento. La capacidad de la voz proyectamos. Es un canal muy poderoso para proyectar y canalizar a Dios. Eso es interesante. Por ejemplo, también me acordé de la canción, cuando uno escucha la melodía de El Mesías, de Handel, es interesante cómo te puede enchinar así la piel, o sea, o sea, te haces, como dicen, te sientes chinito, chinito, se te enchina la piel, por decirlo así, y te inspira, por ejemplo. Es muy potente esa melodía, por ejemplo. Entonces, esto es energía, es poder, es Dios expresándose a través de sus criaturas, inspirando a través de la belleza. Yo puedo decir que el arte, realmente el arte que conmueve es la belleza, es aquello que inspira, que eleva. Es Dios mismo proyectándose en el plano físico y elevando a sus criaturas, tanto al que canaliza como a aquellos que son receptores de ello. Entonces, súper interesante el tema. También interesante una reflexión es considerar que si en tu vida falta alegría, no encuentras el sentido, el camino, practica esto. Y si no lo puedes practicar o entrar en una escuela o lo que sea, que no es tan necesario, puedes empezar a percibir bella arte o bellas artes. Puedes empezar a ir a escuchar a niños que cantan, a personas mayores. Puedes captar la belleza, no sé, de una obra de teatro. Puedes involucrarte, empezar a percibir como receptor, empezar a ser receptor. Y en su momento vas a poder ser canalizador, porque cuando eres receptor es un paso y el siguiente es canalizador. Es como alguien que está estudiando y aprendiendo, practica y luego se convierte en maestro, en profesor. Entonces, esto es en sí la charla del día de hoy. Vamos a redondear un poquito el tema con algo de información que Casey manejó. Por ejemplo, Casey hablaba del templo de la belleza. Había dos templos o dos instituciones en el antiguo Egipto, que también en la época Atlante se manejó, que es el templo de la belleza y el templo del sacrificio. El templo de la belleza básicamente era como una institución que tenía un carácter espiritual, pero que involucraba elementos de perfeccionamiento del cuerpo, de la belleza física, de la belleza espiritual y de la capacidad de canalizar a través de la creatividad, a través de los impulsos de la belleza y elevar las conciencias, despertar el yo interior, el yo soy de cada quien. Y ese era el templo de la belleza hace más o menos 10.500 años antes de Cristo. Y también el templo del sacrificio, que era más de carácter médico, un carácter de salud, pero más física, usaban electricidad como medio, utilizaban otras herramientas para la sanación del cuerpo. Pero en el templo de la belleza se usaba mucho para la restauración de la armonía, para la autoestima, para el crecimiento del individuo y para que pudiera comprender
verdades superiores. O sea, ambos templos eran complementarios y no había esa separación. Un templo de la belleza era como una escuela, como una iglesia, como una sala de teatro, como un lugar de arte también. Entonces, aquí se nos dice que para revelar las verdades espirituales no hay método más eficaz que las artes. Eso lo dice Casey. Y también, por ejemplo, esas verdades espirituales, el método para proyectarlas es como el arte, pero también digamos, templo de la belleza, manejaban, por ejemplo, el tratamiento del cuerpo físico, los baños, por ejemplo, utilizar aromas específicos, porque a través del olor, el efecto a través de la capacidad sensorial, a través de nuestro olfato, puede influir directamente en el cuerpo físico. Manejaban también, por ejemplo, la luz, lo que llamaríamos ahorita cromoterapia, la música, pero también pedían al individuo que obviamente se depurara, se bañara, se limpiara y usara ropas y vestimentas que le dieran como eso sagrado que el propio individuo era. Y le hacían escuchar una música, le hacían que él mismo, esa misma persona, entrara en un estado de baile, se dejara conducir, se dejara fluir por la música. Y eso permitía elevación de la conciencia y también curación de situaciones psicológicas, situaciones traumáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque se llegaba a la comprensión de que todo es energía y todo es vibración. Por eso es tan importante dedicar un tiempo al arte, tanto para participar en obras o en ir a conocer y empaparse del arte. Por ejemplo, y ahorita no hay tanto problema. Por ejemplo, hay reproducciones del arte, de la Mona Lisa, por ejemplo. Hay reproducciones de música, de cosas bellas, de teatro, de películas, a través de internet y a través de muchos medios, a través de libros de arte, por ejemplo. Y eso nos permite poder apreciar el arte, participar en eso. Les digo, para que irnos como llenando y empapando de ese arte, para poderlo a su vez reproducir en otro momento. Y hay un caso muy típico, por ejemplo, se hablaba del caso de Vincent Van Gogh, que fue pintor y que en ese entonces su pintura fue menospreciada. Él tenía la capacidad de canalizar a través de la pintura el yo superior, las cualidades divinas. Decía que también a través de la música Edgar Cayce la recomienda muchísimo, a través de simplemente tarareando una canción, escuchando una canción, tratando, por ejemplo, en la que es la meditación, de poner una música de fondo que nos inspire, que nos guste, música de delfines, de cascadas, a través de la música, del canto de los pájaros, a través de artistas de la nueva era. Yo puedo, por ejemplo, recordar a Kitaro, a Vangelis o Vangelis y algunos otros que tienen música muy elevada, que inspira mucho. También hay películas y bueno, hay muchas facultades. Pero lo cierto que hay que entender también que si el canal se manifiesta, también podemos, si estamos muy empapados de violencia y de miedo, por ejemplo, ahí el desarrollo, la activación de las glándulas suprarrenales, que se manifiesta como violencia o agresividad, y también miedo, también al abrir un canal creativo puede causar muchos trastornos mentales también y obsesiones, angustias. Y más que, por ejemplo, el mal uso del sexo o la estimulación sexual en demasía. Eso lo maneja mucho Edgar Cayce. ¿Por qué? Porque hay casos, por ejemplo, de personas que están muy inyectadas por dentro de violencia, de miedo, de depresión y todo, y la proyección de eso a través de un canal de manifestación, como puede ser el arte, puede generar situaciones terribles, ¿no? En la cuestión psicológica, obsesiones. Y bueno, el poder del arte es maravilloso porque te puede elevar. Inclusive se dice que Vincent Van Gogh, al estar en un estado, digamos, de que era creativo, que desarrolló mucha capacidad, pero también tenía muchas situaciones de miedos, de impotencia, de conflictos internos, porque también vivió en situaciones de limitación, también tenía angustias, tenía situaciones un poco de esquizofrenia, diría yo. Y lo cierto es que en un momento se cortó la oreja, se cortó. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que alguien tan creativo
Pues sí, como dicen por ahí, un genio alto, un genio grande puede ser genio, pero también puede ser, esa genialidad puede tener su contraparte oscura. Y eso no significa que todos los que vayan o vayamos a desarrollar el arte o ser canales inspirados por el arte, tengamos que pasar esa experiencia. O sea, aquí va más por la línea de, digamos, de depurar, de sacar eso que tenemos que puede ser muy fuerte, como puede ser miedos, pero también violencia, un sentido de ferocidad, de odio, de resentimiento, que eso combinado con el canal, pues va a proyectar otra cosa. O sea, no se va a canalizar la belleza del yo superior. Esto es práctico como el caso cuando uno canaliza a la supraconciencia y eso va a generar belleza y bienestar para uno y para los demás. Pero cuando uno canaliza el subconsciente, la sombra, pues va a proyectar una pintura terrible con rasgos diabólicos, infernales, o va a desarrollar un pseudoarte, ¿no? Me recordó el caso de una persona que puso, no sé, una pared, puso un plátano y le pegó una cinta. Y me acuerdo que decía que eso costaba, no sé, $500,000, o no sé qué, alguien que, o sea, el mundo de actual está súper alucinado. Ahorita quieren proyectar una cosa como, o sea, arte, pero realmente es un mamarracho, es una cosa que no es arte. Y esa cosa decían, llegó una persona y vio la banana, vio el plátano y lo abrió y se lo comió. Entonces decían que eso había hecho un desastre, ¿no? Y que debía tantos miles de dólares por haber lastimado esa obra de arte. Y me acordé también de unas mujeres que llegaron, y creo que era un cuadro de Vincent Van Gogh, creo, donde le echaron salsa de tomate, destruyéndolo que porque no sé qué. Entonces, hay trastornos, hay esquizofrenia, hay situaciones fuertes, y también interesante cómo el arte eleva, pero también el mal arte o el pseudo arte deprime. Por ejemplo, hay un ejemplo de dos películas que hicieron una investigación donde proyectaron una película de los castigos nazis, los tormentos que provocaron los nazis contra los judíos, y se percataron, porque hicieron el estudio y la evaluación, de que las personas que vieron esas atrocidades de los nazis, su sistema inmunológico cayó y se enfermaron de cualquier cosa, cualquier infección. Y pusieron una película de obras de bondad de la Madre Teresa y el sistema inmunológico se elevó. Entonces, el poder del arte o el pseudoarte es impresionante, es tremendo. Y curiosamente en el plano mundial, en el plano actual, en la modernidad, podemos percibir que el arte es lo que escasea en las escuelas. Por ejemplo, el arte, la belleza, la espontaneidad que pueden tener los niños y los jóvenes es suprimida con un afán de competencia y un afán de sobresalir y de dominar a otros. Entonces, muy importante. Miren, aquí hay un ejemplo. Vincent Van Gogh, los girasoles, que en su tiempo dijeron eso no sirve, pero si uno se percata y revisa, por ejemplo, el detalle del girasol, la impresión que te da los colores, hay algo que actualmente inspira, algo que dices tú, es sencillo, pero a la vez es algo como que proyecta algo, o sea, tiene algo maravilloso. Y uno empieza a percibir la diferencia de colores, etcétera, y tiene uno mismo se hace empatable o se hace empático con el arte, con la obra de arte de una persona. Y en ese momento empieza a haber un proceso de despertar de mi conciencia, de mi alma, porque estoy enfocándome a una quizás manifestación muy sutil, no tan perfecta de Dios, pero direcciona a Dios. Entonces en ese momento empiezo yo a ser espectador, a compartir el arte, porque lo experimento, lo percibo, veo los detalles, me concentro. Pero en otro momento yo puedo ir, por ejemplo, a un jardinería, a un lugar donde venden flores, florería, y voy a buscar un girasol y voy a percibir los diferentes tonos del girasol. Pero eso me inspiró a poderlo ver. Y al rato a lo mejor yo piense, a lo mejor en pintar, así sea con colores o de la forma que sea, o hacer como unos trazos, y ya estaría empezando a desarrollar el poder canalizador, el poder de ser creativo, de canalizar el arte. Y miren, este es otro caso, este no es pintura de Vincent Van Gogh, es una pintura de una persona esquizofrénica.
Y estuve buscando casos, pero hay casos horrorosos. O sea, de hecho, algunos hasta los venden. Pero yo dije, ¿y esto qué? O sea, ¿qué es esto? Curiosamente, mucho de este arte ahorita lo están vendiendo como algo maravilloso. Ponen unas cosas, unas formas, o sea, nada que ver con el arte exquisito. Imaginemos aquí la Mona Lisa y comparamos con esto. O sea, obviamente tiene que haber cierta habilidad, por ejemplo, del pintor o del escultor o del músico para poder manejar la materia, por ejemplo, manejar las pinturas. Pero un verdadero artista se compenetra con sus pinceles, por ejemplo, con su violín, ama su violín, ama sus pinturas, sus pinceles, y disfruta porque entra en un estado de meditación, un estado de introspección, de concentración, muy potente, muy profundo, que le permite proyectar, concentrarse tanto, entrar en una esfera, digamos, de aislamiento del plano mundano y finalmente poder canalizar los sentimientos del yo superior, las suavidades del yo superior a través del arte. Y dicen uno, bueno, ¿y esto qué? Obviamente es un cuadro, bueno, puede tener cierta belleza, pero realmente tiene esquizofrenia, o sea, cuando se usan colores oscuros, y les digo, había cuadros terribles que no los quise poner porque me dio como cosa ponerlos. Entonces dije, bueno, voy a poner algo que más o menos, digamos, es una esquizofrenia media, pero bueno, así está, ¿no? Entonces, ¿cómo canalizar? Es a través de un ideal. El ideal siempre es la tabla salvadora. Ahí explican la Odisea y decía que, por ejemplo, Odiseo, que iba con sus marineros, iban a pasar a la isla de las sirenas, pero al escuchar el canto de las sirenas, las personas se volvían locas. Las sirenas, que es algo mitológico, atraían a los marineros con su encanto meloso y los embrujaban, los eclipsaban y los mataban. Entonces Odiseo dice, bueno, pues yo sí quiero escuchar ese canto porque no me quiero pasar sin escucharlo. Entonces una diosa lo inspiró y le dijo, mira, que te amarren en el mástil y que te aprieten bien para que no te vayas a aventar al mar y quieras llegar a las sirenas, para que no te maten. Y a tus marineros les dices que se tienen que tapar los oídos con cera, para que no escuchen absolutamente nada. Entonces así lo hizo. Obviamente Odiseo, al estar escuchando el canto meloso, el embrujo, todo eso que le proyectaba, tenía deseos de romper las cuerdas que lo mantenían en el mástil, pero no lo pudo hacer. Obviamente el barco pasó, los marineros como si nada, y finalmente él pudo comprender el misterio, digamos, del encantamiento, de una inspiración, de un impulso. Y eso es más o menos la creatividad. Obviamente, cuando estamos receptivos a través de los marineros que pueden representar las partes inferiores de nuestro ego, o sea, las sombras o elementos colaboradores de la sombra, de la parte oscura, si ellos reaccionan con su estado de primitivismo, de negatividad, a esa inspiración, pueden volverse locos, pueden generar situaciones equivocadas. Entonces, por eso es tan importante. El mástil representa el ideal y hay que buscar un ideal alto. Puede ser la conexión con Dios, la paz, el amor, sentirse inspirado por el bien, por ejemplo. Por eso se dice que en el arte hay que vibrar con un ideal. Y se sugiere, si tu ideal, el mástil mayor es el amor, ama primero, sintetiza y concentra esa cualidad del amor y después haz lo que quieras, porque ya tienes como un ideal que no tan fácil. Por ejemplo, una persona que está en un puesto de gobierno puede decir, mi ideal va a ser, voy a ser honesto y no me voy a dejar corromper por ningún dinero del mundo. Entonces, un servidor ideal, un servidor honesto, entonces se le va a poner a prueba, pero si su ideal es perseverar en eso, ciertamente que lo va a lograr. Alguien que, por ejemplo, tiene responsabilidad en la familia y no tiene recursos, puede decir, mi ideal es cuidar a mi familia, a mis padres o a mis hijos o lo que sea, y yo no sé cómo, pero yo voy a mantener a mi familia. Entonces es un ideal, es un criterio superior. Y a través de eso puedes hacer lo demás. Y ese es el punto de la inspiración. Entonces, recuerden lo importante de tener un ideal, de definir un ideal. Eso sería el punto más interesante. Y bueno,
Tiempo para apreciar las grandes obras de arte. Hay que darse tiempo, las grandes y las pequeñas. La mejor obra de arte es la naturaleza. Es aquello que te inspira, la música bonita, por ejemplo. Edgar Cayce, dentro de todas las artes, sugiere la música como un elemento que no deberíamos descuidar en ningún momento, que deberíamos tenerlo como un elemento que nos apoya, que nos da la energía, que nos da como la lucidez, que nos da esa inspiración, que nos da la capacidad de levantarnos. Entonces, si queremos tener relajación, tranquilidad, una música suave, una música acorde al ideal que queremos. Si queremos actividad, si queremos energización, pues podemos usar una música que nos eleve en ese nivel. No sugiere música que despierte los instintos. Por ejemplo, la música de tambores, pa, pam, 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 así como en las mismas tribus africanas hay música que, bueno, ahorita los ritmos caribeños, música que no me acuerdo cómo le llaman, que para mí es una barbaridad, es una aberración, porque despierta los instintos bestiales, los instintos sexuales primitivos del hombre, y combinado, por ejemplo, con alcohol y con todo eso, pues se desata ahí tremenda situación. Entonces, en lugar de elevarlos, pervierte y rebaja al ser humano. Entonces, ese es el peligro del pseudoarte, ¿no? Tiempo para apreciar las grandes obras de arte. Y dice, un girasol de Van Gogh te permite apreciar la belleza natural, compenetrarse, sentir empatía con el arte, activa las fuerzas anímicas del interior. Eso es lo que les comentaba. Hay que compenetrarse. Muchos de ustedes me pueden decir ahorita, ¿sabes qué? Yo no sé ni cantar las mañanitas, ¿no? O sabes qué, yo mis dibujos me retacharon en la primaria o en el kinder porque era una nulidad. A la fecha todavía sigo haciendo dibujitos con una carita y un palito y dos patitas, por ejemplo. Y dice, no, pues yo nunca fui bueno para el arte, para el dibujo, para la pintura. No hay necesidad de serlo, pero sí es necesario empezar a sintonizar a la antena, enfocarla en el arte, en la belleza. Puede ser un mantel bien bordado, puede ser algo que te inspira, no sé, una pintura, digamos, de los indígenas, una escultura, algo que te inspire, que te mueva, que te empiece a mover. Entonces, compenetrarse con ese arte, empatía con el arte, activa las fuerzas anímicas del interior, de lo que está dentro. La música afecta las emociones, la relajación y la actividad. El caso de una depresión. Este es el caso de una persona que murió su esposa, se llama Pir Vilayat, jefe del sufismo en América, falleció y estaba muy depresivo, estaba muy, muy triste. Y él dice que debido a la muerte de su esposa, pero empezó a escuchar todas las noches el Requiem de Brahms y dice que la música absorbía su dolor y le devolvía el amor por la vida. Entonces muchas personas que están esquizofrénicas, depresivas, que caemos en melancolía, en tristeza, ciertamente que estamos desperdiciando un elemento muy potente, que es el arte, la música, por ejemplo. Y hay que usarlo. O sea, en la meditación no me puedo concentrar, ok, apóyate con la música, apóyate a lo mejor con un aroma, porque saben que a través del olfato el cuerpo reacciona muy rápidamente. Entonces podemos hacer una especie de templo de la belleza, no egipcio, un poco rústico, inclusive yo me atrevería a decir, exprésate tú encerrado en tu cuarto, pon música que te agrade y trata de representar con tus movimientos de tu cuerpo, no importa si estás flaquito, estás gordito, gordita o flaquita, o gordita o flaquito, gordito, pero empieza a proyectar tu propia, a través del movimiento de tu cuerpo, de tus brazos, de tus piernas, de tu cuerpo mismo, tratar de sintonizar esa melodía y proyectarla. Eso va a dar una liberación que es como una terapia, y de hecho el baile, la danza, el canto, o sea, no necesitas cantar más que tararear, estás bañándote, vas viajando, vas manejando, inclusive algunos dicen que nada más así como con ciertos sonidos como el om o el am o sea, o repetir una sílaba o algo que nos agrade. Entonces con eso empezamos a desarrollar más que el arte, que de hecho lo estamos haciendo, porque el arte es lo que inspira, lo que eleva, lo que hace que salga de lo de adentro hacia afuera, nos ayuda a canalizar, a sintonizar. Entonces, la música de la nueva era, por ejemplo, la de Vangelis o Vangelis, Kitaro,
y algunos otros, tuvo y tiene ese propósito. Entonces, y bueno, esas son sugerencias para aquellos que quieren desarrollar más la espiritualidad, más ser canales. Y esto se los puedo decir, yo lo que veo que mucha gente que está deprimida es porque no se nutre de la belleza. O sea, mucha gente deprimida, mucha gente con melancolía, con tristeza, con depresión, que no sale de su rutina, de su día a día, que su vida la ve como muy monótona, como si no tuviera, como si vive uno, pero como sin vivir, así como muerto en vida, digo, a lo mejor medio muerto, no tan muerto, pero como con baja pila, con baja creatividad, bajo potencial, es precisamente porque el potencial, que es la parte creativa, que es a través de la belleza, a través del amor, a través de la inspiración, pues no se desarrolla porque no la absorbemos y no la proyectamos. De hecho, no estamos hechos para estar únicamente en este plano, pues estudiando, haciendo dinero, haciendo negocios, luchando contra los problemas. Eso, ¿quién lo aguanta? O sea, realmente, ¿quién puede aguantar una vida así? Mucha gente que anda en la calle, que anda en las oficinas, en el trabajo, está automatizado, está tomado por la parte racional, la parte del ego, y la parte creativa no figura, y la parte creativa es Dios. O sea, nos nutrimos de la belleza que nos proporciona, la belleza que nos da la música y las artes. Por eso se dice que es así, que las bellas artes son como los canales más potentes de inspiración, de canalización del yo superior. Uno pensará que, oye, yo soy, no sé, yo entro en trance y canalizo, ¿no? O sea, el simple hecho de crear una belleza, por ejemplo, personas indígenas que hacen sus costuras o sus bordados, están sin darse cuenta proyectando y canalizando a Dios, están nutriéndose de Dios, por eso están contentas. Oye, no les van a pagar nada o poco, y a ellos no les importa porque son felices haciendo eso, o haciendo sus cazuelitas o lo que sea. Me recordó el caso de un clavadista británico, Dale, creo que se apellida, que finalmente no ganaba, era chiquito, jovencito, quedó en séptimo lugar y luego ganó el tercer lugar en los Olímpicos, luego otro tercer lugar y finalmente ganó la medalla de oro. Y este hombre, este muchacho, dice que para poder relajarse, estaba tejiendo. O sea, se ponía a tejer ahí una bufanda o lo que fuera, y curiosamente estaba canalizando la energía creativa. Obviamente, cuando tenía que hacer el clavado, pues lo hacía perfecto. O sea, lo hacía muy bien. Entonces integraba las dos facetas. Y se dice que la naturaleza es el canal de creatividad e intuición al encuentro con la unicidad. La naturaleza canaliza la creatividad y desarrolla la intuición en nosotros. Yo vi esta foto y me encantó. Es una mariposa que tiene alas semitransparentes y tiene unos bordados de color. Y de hecho existen animales así, insectos, que son translúcidos y que buscan como camuflaje o como protección, pero a la vez tienen belleza. Entonces, por ejemplo, cuando uno no necesita, obviamente lo ideal sería estar con la naturaleza. Si tienen un jardín, si tienen una planta, un perrito, un animal, pues pueden empezar a conectar con eso. Por ejemplo, esta mariposa, ¿qué me puede inspirar en un pensamiento creativo? Me podría decir, y lo puedo hacer así, es como una inspiración. Yo soy un capullo, yo soy una oruga que ha recorrido gran parte de la tierra, gran parte de la naturaleza, de mi propia naturaleza la he recorrido arrastrando mis pies. Pero tarde o temprano esa oruga se convierte en una bella mariposa translúcida. Y yo soy esa mariposa que se eleva del capullo que creó y que ya no se oprime por sí misma. Llegó el momento de salir. También la mariposa puede representar la resurrección del espíritu. Y esta mariposa representa lo diáfano que tenemos, que inicialmente en el capullo estaba escondido y oscuro y no se veía. Sin embargo, esa es nuestra verdadera naturaleza. Y así como la mariposa busca el calor, invierno se mueve hacia otro lado, nosotros del invierno de la vida nos movemos a la primavera de Dios, por ejemplo. Entonces, dices, oye, pues qué bonito pensamiento. Y ya lo empecé, o sea, con simple estar viendo esto, ya empiezo a ver.
También el caso del ejemplo de la mariposa me recuerda al capullo, que la mariposa tiene que salir por sí misma de su propio encierro, de su propia creación humana, de su propio ego. Y no podemos forzarla porque ni Dios mismo forza a las mariposas a salir. Hay una parte creativa nuestra que es dejarse conducir. Y ese esfuerzo, que es la voluntad, refuerza nuestra propia capacidad de crear. Nos da sabiduría para salir del capullo y nos da amor para trascender con nuestras alas. Entonces, la inspiración viene de todos lados. O sea, es simplemente empezarse a sintonizar con ella. Entonces, la naturaleza es canal de creatividad e intuición al encuentro con la unicidad. Vamos a dar el caso, por ejemplo, o sea, mucha gente busca lo espiritual y lo tenemos enfrente de nuestras narices y no lo vemos. Se dan las sincronicidades o las sincronías que en la vida, los elementos sincronísticos. Y por ejemplo, vamos a suponer que estoy en un problema y todo, y me encuentro una mariposa en la naturaleza, o me entra una mariposa de este tipo a mi departamento, a mi ventana. Ah, esa mariposa, sácala, ¿no? O sea, ¿cómo se metió? ¿Qué sé yo? Pero uno mismo, aquí puede uno encontrar que esa capacidad de canalizarla está en todo y responde a nuestro impulso creador. Es decir, a través de una simple mariposa puede haber una respuesta encriptada, puede haber una sutil sugerencia de Dios proyectándose a través de una mariposa. Y uno no lo ve. ¿Qué es lo que me podría decir si estoy en mis problemas? Ah, tengo que entender y estudiar el mecanismo del gusano que se convierte, que hace su madriguera en su capullo, se enrolla, pero que tarde o temprano sale y ya no se convierte en un elemento trepador, o sea, como un gusano, sino que ya tiene alas para poderse mover hacia otro lado, para superar el problema. Realmente el problema era una necesidad que tenía para fortalecer sus alas, su musculatura, sus irrigación sanguínea de este animalito para ser más fuerte. Entonces un problema no es un problema. El capullo del gusano de seda o el capullo del gusano, que ahora es una mariposa, tiene otro poder, tiene otra interpretación. Entonces, la naturaleza es la maestra por excelencia de la creatividad, de la intuición. Desarrolla nuestra intuición, porque la naturaleza es intuitiva. Una planta crece, busca el sol, un animal, etcétera. Y esto nos permite regresar a la unicidad. De hecho, nosotros somos parte de la naturaleza. En nosotros está nuestra capacidad, la capacidad de Dios a través de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, ¿no? Y algo que sugiere aquí, básicamente es, dice, nadie es tan listo que no tenga nada que aprender de la naturaleza. Eso dice Edgar Cayce. Nadie es tan listo que no tenga nada que aprenderle de la naturaleza. Entonces, hay un caso de que una psicóloga puso a dos grupos de estudiantes a hacer un poema y les dio unos minutos para hacerlo. A un grupo se le impulsó a recordar que las palabras tenían sonidos y que los sonidos se podían jugar, podíamos jugar con las palabras, que las palabras nos daban claridad y eran como elementos vivos. Entonces se inspiró a que desarrollaran la creatividad, que lo vieran esto como un juego. Y al otro grupo se les dijo que iban a ser calificados, que iban a ser valorados y alabados, admirados por la creatividad que demostraran con el poema que fueran a escribir. Entonces se descubrió que el grupo primero desarrolló y fue evaluado por un grupo de poetas de que tuvo una capacidad excepcional de creatividad con respecto al otro grupo. Y se encontró precisamente que a través de ver las cosas de manera natural, de fluir, de jugar, de ser como un niño creativo, como el niño ese que empezó a hacer las cositas de barro y que no se preocupaba porque no tenía punto de comparación con otro, que ese es el camino para poder desarrollar. Entonces yo, por ejemplo, no es que sea un poeta, pero puedo escribir un poema. Y digo, ¿por qué lo puedo hacer? Porque ya lo hice. En mis épocas de juventud hice poemas y podía escribir, inclusive hice canciones, obviamente no les puse música, pero me quedé atrofiado, me quedé parado en eso, porque después de mucho tiempo ya en la carrera, en el trabajo, con los problemas, pierde uno el sentido de la creatividad. O sea, se le olvida a uno seguir potencializando algo que le agrada a uno, que le da a uno alegría, le da a uno felicidad. Entonces, en ese sentido, nuestra vida es una obra de arte. O sea, tú
hombre, mujer, joven, adulto, adulto mayor, eres una obra de arte, eres una arpa viva que Dios quiere que te dejes tocar, que te dejes impulsar, que reproduzcas la música de Dios que tienes en ti, que tienes en ti mismo. Eres una obra de arte y única y exclusiva. Entonces, algo que podemos empezar en la naturaleza, si tenemos oportunidad, es imitar a través de nuestra voz los sonidos de la naturaleza, los animales, la caída de la lluvia, el viento que sopla, por ejemplo, si estamos en el mar, cómo se mueven las olas, cómo suenan, imitar con el sonido. Por ejemplo, me acuerdo que a mi hermano le dijeron, a ver, imita a una abejita, ¿no? Y decía, bi, 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 y se rieron los demás. Y de hecho, este es un ejercicio que Casey recomienda porque empezamos a sintonizar con las fuerzas creativas, con la creatividad, con el arte y la belleza que tiene la naturaleza. Entonces hay algunos ejercicios, por ejemplo, escuchas un pajarito, hay un pájaro que se llama no me acuerdo, es un pájaro mexicano, que imita los sonidos de otros pájaros y tiene el tesontle, no, tesontle no se llama, que tiene la capacidad de tocar diferentes, de sintonizar y de vibrar en diferentes frecuencias. Entonces, imitar los sonidos de la naturaleza va a ayudar a captar la música de las esferas. Empezamos a canalizar porque nos empatamos con la naturaleza, así como cuando nos empatamos viendo una obra de arte, escuchando música, percibiendo, por ejemplo, qué nos dice un cuadro, una escultura, cómo se siente ser esa escultura, cómo se siente ser esa pintura, cómo se siente el manejo de los colores, cómo se siente la sintonía. Si pudiera yo, por ejemplo, proyectar mis sueños, tengo sueños, ¿cómo puedo yo proyectarlos con una danza que yo mismo haga? Es empezar a integrar, o sea, por ejemplo, ahí se dice que la música tiene luz, tiene color, y los colores proyectan sonidos. Y eso es que todo está unificado. Las formas, las manifestaciones pueden ser diferentes, pero si logramos integrar eso como elementos mayores de canalización, vamos a tener una intuición tremenda. Vamos a tener como un despertar mayúsculo. O sea, la espiritualidad no es nada más estar así como rozando, orando, meditando. Eso es muy valioso, pero si no tiene la belleza, no tiene la alegría que da la belleza, pues se queda como una espiritualidad opaca, una espiritualidad así dormida, una espiritualidad que no tiene vivacidad. Entonces recordar que Dios es belleza, Dios es música, Dios es alegría, Dios es vitalidad, Dios es, o sea, vean toda la creación, ver al mar, vayan al mar, o sea, hoy es que me estoy empatando, o sea, me estoy quedando momia aquí, me voy al mar, voy a sentir, voy a vivir o revivir. Recuerdo cuando uno es niño, uno es muy creativo, o sea, yo me acuerdo que me metía en canto, me metía en poesía, me metía en todo y me gustaba estudiar. Y yo dije, bueno, no me importa que no gane el primer lugar. Obviamente en ese entonces quería ganar los primeros lugares. Y me dijeron, oye, pues tú estás raro, me decían en la secundaria una maestra. Porque dice, tú tocas la flauta, tú cantas, te metes en concursos de poesía. En algunos sí ganaba, otros no. Manejas la oratoria, te gusta todo eso y aparte eres buen estudiante. Y yo le dije, bueno, es que me gusta saber cómo es el arte, cómo es esto. Y cuando canto encuentro que practicando puedo, obviamente. Entonces, es curioso cómo es necesario eso, es necesario esa parte. Y digo, ya ahora lo voy a hacer, pero lo voy a hacer no para competir ni para sacar el primer lugar en la escuela ni nada, simplemente para disfrutar mi propio arte, o sea, para eh, poder proyectar y sentir la alegría y la felicidad que da vaciar a Dios a través mío. Ese sería como el planteamiento. Entonces dice aquí, participa de las artes con un espíritu lúdico, un espíritu de niño, un espíritu infantil, un espíritu de dejarse conducir, de no buscar reconocimiento. Haz tu música aún con un peine, eso lo hacíamos cuando éramos pequeños, un peine y un papelito, o sea, no necesitamos más cosas. Sonoridad de tu cuerpo a través de tu voz, decíamos, en la ducha, mientras nos bañamos, mientras manejamos. El uso de mantras se vale para aquellos que les gusta. El poder de la voz y aún en silencio. O sea, sentir a uno mismo la voz del silencio para uno, no para los otros. Y eso hay que ver cómo lo podemos hacer. Baila para ti, revelando la canción y el baile de tus sueños. ¿Qué pasaría si les dijera, bueno, tuve un sueño? ¿Cómo puedes proyectar bailando el sueño? ¿Cómo puedes exteriorizarlo? Ese es un ejercicio maravilloso. Y bueno, aquí hay un ejemplo del sello de la vida
que eso lo manejaban en la antigüedad, básicamente es hacer un gráfico que nos permita tener los elementos más potentes de nuestro yo superior, las cualidades que valoramos, el camino que hemos estado siguiendo. Esto es un sello de vida que es como elementos simbólicos que nos hacen como entrever, que nos recuerdan los valores y la inspiración de nuestro yo superior. Es un elemento de guía también. Ahorita vamos a ver un ejemplo ya más claro. Este es un ejemplo que encontré. Creatividad y canalización componiendo un poema. Esto ya lo vimos, el hecho de dejarse conducir a través de la intuición para canalizar. Sintonizar con los materiales que manejas. Formas una unidad con la pintura. Aquel que sintoniza, por ejemplo, con su yo superior, ama sus pinceles, ama su escultura, ama su pincel para los que son artistas de la piedra, por ejemplo. Entonces, improvisar abre la creatividad, los sonidos de la naturaleza, saber improvisar. La creatividad llega cuando hay acción. No podemos tener creatividad si no estamos desarrollándonos, si no estamos en el camino. Eso es importante. La inspiración se relaciona con la inteligencia y con la creatividad. La inspiración se relaciona obviamente con la inteligencia porque hay que tener cierta habilidad racional para manejar la mano, las pinturas, pero también con la inspiración, la creatividad. Cuando sintonizamos con los ideales de nuestro yo superior, abrimos un canal no solo para los conocimientos y la sabiduría, sino también para la inspiración y la creatividad. O sea, cuando abrimos un canal para la parte, digamos, de conocimientos, de entendimiento, pero también de inspiración, también de creatividad, también de belleza, porque Dios no nada más es la parte lógica, o sea, Dios lo es todo. Un ingrediente esencial de la creatividad es apartarse de la rutina. No piensen que van a hacer, a vivirla, a disfrutar el arte, si no se salen de sus procesos rutinarios de su vida. Sé el auténtico tú, la alegría y satisfacción de fluir jugando. Hacer las cosas con intención y amor. Recuerden el concepto de recreo. Recrear es descansar y disfrutar. En la escuela, por ejemplo, cuando nos daban la hora de recreo, era la hora más bonita de la escuela, porque era como de recrearse, de crear, de jugar, de disfrutar, de comer también, de nutrirse. La alegría que produce ser un canal de expresión, un canal que pueda expresar como ningún otro la presencia viva, percibida del Dios superior. Yo creo que ese sería el elemento crucial. Aquí está ya la terminación de la charla, pero básicamente es eso. Es la satisfacción que nos da vaciar a Dios, o sea, proyectar a Dios a través de nuestra capacidad creativa. Eso nos da alegría, nos da satisfacción, nos da realización, nos da felicidad. Una persona que vacía su intelecto, nada más practica su músculo intelectual, se queda muy corta, porque Dios no nada más es intelecto, de hecho es una faceta mínima, ¿no? Y ese sería el tema del día de hoy. El próximo tema es el capítulo 8, el canal de la imaginación y las visiones. Ese sería el tema para la próxima sesión. Voy a regresar a esta parte, voy a poner el sello de vida, de vida, para que si quieren hacerlo, lo puedan hacer. Pero aquí voy a parar. Entonces, ¿sí quedó claro esto? O sea, es un tema un poco que pareciera que es hablar de arte, o únicamente de arte, pero aquí véanlo, está relacionado con nuestro propio proceso. Entonces, si tienen alguna pregunta, algún comentario, antes de pasar el sello de vida, que sería como la última parte de la temática del día de hoy, por favor, coméntenlo. Si tiene alguien que comentar, nada más levante su mano. Patti, por favor. Abra su micrófono y comente. Creo que Patti levantó la mano. Adelante, Patti, por favor. Oye, la inspiración, por ejemplo, es que me hiciste recordar cuando fui a clases de canto. Híjole, es que a mí yo oía hablar, cantar y de veras se me hacía agua la boca. Hay personas con las que de veras cantan y ay, Dios mío, yo quiero cantar. Yo creí que iba a cantar igual. Duré 2 años en clases de canto, 2 veces a la semana. Ajá. Y lo único que conseguí fue es que la platicaba, o sea, la canción la platicaba. Entonces, pues no.
lo único que conseguí fue no platicarla, pero entonarla. Hasta me decían, pues, ¿dónde estás cantando? ¿Dónde estás estudiando? Le digo, en la Academia de San Ignacio. Dice, ¿y esa cuál es? Le digo, pues, es que sigo cantando bien fuerte y bien gacho. Pero sí me ayudó a entonarme y me gustó mucho, mucho. Y recordando las charlas, yo dije, para la siguiente, yo quiero cantar bonito. O sea, me encanta escuchar eso. Y recordando, mi mamá tenía un sensontle, que era el que decías tú. Sensontle, correcto. El sensontle, y ahí sí me gustaba mucho porque le cantaba, le chiflaba y le chiflaba y le chiflaba y me agarraba ahí con el pájaro. Entonces, bueno, pues nada más decir, a lo mejor no vamos a ser perfectos, pero sí se siente bien bonito incursionar donde tenemos ganas. Pero sí me hiciste recordar esa parte porque no llegué a cantar bien, pero bueno, espero en la otra vida sí se me dé eso. Mira, yo creo que hay que entender que, ¿cómo decirte? Tienes que buscar de qué manera empieza a fluir tu yo superior y que tú estés satisfecha, que tú estés contenta de lo que estás haciendo. Una vez logrado eso, pasas a la siguiente etapa. O sea, el canto, por ejemplo, como tal, es algo complejo, requiere respiración, requiere también la voz y todo. Pero si uno, por ejemplo, empieza con, me imagino así, me acuerdo que en el kinder me dijeron, a ver, vamos a cantar una canción. Decía así como dulces mañanas de primavera, tardes tranquilas de ensoñación, horas de dicha tan placentera que dan aliento al corazón. Esa es la canción, todavía me acuerdo desde más de 50 años. Me la sé, más o menos. Esa canción me la pusieron mis maestras de kinder y yo empecé y yo me solté cantando como pude, ¿no? Y me dicen, ¿sabes qué? La vamos a grabar porque tú le agarraste el tono y los demás niños necesitan escuchar a alguien como tú para que lo repitan. Cuando me iban a poner la grabación me bloqueé porque me dio como que, o sea, el simple hecho de que tenía que lo iban a grabar y yo viendo una máquina grandota, que en ese todas las grabadoras estaban grandes, se bloqueó. Entonces en otro momento le dije, miren, no, porque no me siento bien. O sea, o sea, obviamente como niño, ¿de qué edad tendría? 5 años, yo creo, 6, 5 años. Entonces lo que yo creo es que es el camino. No importa tanto que para otros pueda no ser, o sea, si tú te equiparas, no sé, a Shakira o dices, pues no canto como ella, ¿no? Y por más que le busco, no alcanzo la tonada. No es necesario. Aquí la clave es detectar en qué momento empiezo yo a aceptar que estoy canalizando algo que me gusta, algo porque si empiezas a comparar y a meter el intelecto, la cosa se va obnubilando, se va bajando, ¿no? Entonces, ¿yo qué hubiera hecho? Hay otra artista, creo que interpreta sonidos de pájaros, no me acuerdo que es del Sudamérica, creo, que tú te gusta escuchar los pájaros y les cantas y todo, replicar simplemente el sonido de un pájaro, ya estás cantando. Eso tenemos que inculcarlo a los niños, a los sobrinos, a los nietos, o sea, tenemos que empezar a desarrollar esas facultades en ellos para que ellos puedan ser más intuitivos, más poderosos, más capaces de canalizar a su yo superior. Y esto no nada más aplica en el arte, o sea, este es un canal que se abre, pero si estamos abriendo la meditación, la oración, la intuición, la escritura inspirada, estamos abriendo el arte, estamos abriendo todos los canales. Entonces nos estamos convirtiendo en dioses más completos, más complejos. Ese sería el camino. Y por ahí va la cosa. ¿Sí? Mira, por ejemplo, bueno, tampoco me fue tan mal. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho la voz, me gusta mucho la voz, una de las voces es Ricardo Montaner. Y no, pues no me salió, pero sin embargo, cuando me colocaron la voz, eran las rancheras. Dije, no, las rancheras, no. Dije, esas todas son de rasga y puñal y todo esto. Pero entonces me dijo, busca canciones que no se te hagan agresivas. Y yo me acuerdo que para entonces nació mi nieto y la de Hermoso Cariño. Todavía hasta la fecha, mi nieto que tiene 7 años dice, cántame mi canción. Y se la canto y bueno, se emociona tanto y por eso me sale más bonita.
Entonces, pues no es la voz tampoco que uno quiere, porque bueno, a mí me la colocaron, por ejemplo, un Alejandro Fernández. Dije, bueno, no está tan mal, pero sí lo disfruté mucho. Disfrutarlo, no compararse. Ese es el camino, disfrutarlo. Luz, por favor, Luz del Carmen. Sí. Fíjate, David, que a mí me pasó con esto del canto, que cuando era niña, mi mamá se daba mucho a limitar, y no jueguen, y no saltan, y no rían, pero era sumamente cantadora. Y cuando hubo las tensiones fuertes de infancia, el canto, bueno, yo me volví un pajarito cantador, ¿verdad? Cantaba y cantaba y cantaba, que era lo que se podía. Siempre sacaba de depresiones. Y ya más adelante, mi hermana la mayor compró un estéreo, un tocadiscos y una tele, y entonces entre el baile y el canto, bueno, bailando a gogo y cantando esas canciones, siempre elevaba mucho el ánimo y ningún problema ya era problema, porque el canto y el baile siempre daban la resolución y la vuelta a los problemas. Y entonces yo cuando recuerdo momentos antiguos que pudieran parecer feos, lo que recuerdo es el canto y el baile y digo, wow, a mí lo que mi mamá me dejó es muy cantadora. Y yo me paro todas las mañanas cantando. Y así ha sido, es muy rico. Qué bueno, muy bien. Recuerden cuándo, en qué etapas de sus vidas fueron más felices. Creo yo que la mayoría en la niñez, en la secundaria, a lo mejor en la primaria, qué sé yo. Y recuerden qué elementos eran como maravillosos, o sea, nos daban la felicidad, nos daban la alegría, el gusto por vivir. Curiosamente, cuando estamos ya mayores, nos olvidamos de eso. Y ese es un error, pero garrafal, porque realmente la vida es para disfrutarse, es para vivirse, para vibrar en alegría, en felicidad. ¿Por qué? Porque nos inclinamos más a la parte racional, a los problemas, a las dificultades. Entonces, sí, yo me atrevería a decirles, osen hacer un cambio en su rutina de su vida. O sea, háganlo. O sea, no vivan muertos, no vivan adormecidos, no vivan al menor voltaje posible, a la menor volumen posible. O sea, traten de vivir a un volumen que valga la pena la fiesta y el baile, ¿no? De su vida. Ese sería el plan. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo más? Muy bien. ¿No hay más? Vamos a pasar entonces al estudio del sello de la vida, que era un elemento egipcio, también atlante. Lo manejaron por mucho tiempo. Y déjenme acomodar aquí. Permítame tantito. Ok. Aquí está el video. Ok. Vamos a... Bien, 120. Vamos a ver la parte de cómo se construye un sello de la vida. Este es un elemento que habla al yo interior y es como si fuera un recordatorio del plan de vida que tuvimos antes de encarnar. Ese sería el sello de la vida. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo tener los elementos? Hay que trabajar la intuición y los sueños. Esto nos va a recordar y nos va a dar como canalizarnos, regresar al canal o al ducto o a la línea que quizás si la perdimos la podemos recuperar. Entonces ahorita lo vamos a ver aquí. A ver. El templo de la belleza o el templo llamado hermoso tiene un procedimiento para crear un sello de la vida. Es el poder de utilizar la evocación de los símbolos. Es usar los símbolos para despertar algo en nuestro. Sugiere que creemos lo que denomina un sello de la vida. El citado sello es como un cartel sobre nuestra persona en el que aparecen diversos símbolos relacionados con nuestro ideal, lo que sentimos por nuestro yo superior, que es lo que sentimos por nuestra divina presencia, y los objetivos de nuestra alma para esta vida. O sea, ¿cuáles son los objetivos que tenemos para esta encarnación?
Se puede confeccionar un sello de vida dibujándolo o haciendo un collage con recortes de revistas y de otras fuentes. Si no tenemos como capacidad de dibujar, podemos empezar a recortar, o sea, recortar imágenes. El collage puede resultar muy efectivo y posiblemente guste más a aquellas personas, obviamente, que les cuesta trabajo dibujar. En cualquiera de los dos casos, lo más importante es elegir los símbolos e idear su disposición, es decir, cómo los voy a colocar, uno antes, otro después, uno arriba o abajo. Y es preciso familiarizarse con el ideal para decidir cómo expresarlo en imágenes. Para empezar, hay que hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, ¿es mi ideal más elevado? Si, por ejemplo, la respuesta es el amor, o sea, ¿cuál es el ideal más elevado? Es el amor. ¿Qué imágenes o símbolos pueden representar o evocar el amor? ¿Qué imágenes? Por ejemplo, una flor, un sol, el amor de una madre, por ejemplo. Entonces eso hay que buscarlo, hay que dibujarlo o hay que recortarlo en una revista o en un libro de arte. Y hay que buscar imágenes que nos recuerdan nuestro ideal. Otra pregunta que podría uno hacerse, ¿cuáles son las cualidades más importantes de mi yo superior? ¿Cuáles son esas cualidades que admiro de mi yo superior? ¿Qué es lo mejor que yo pudiera hacer? ¿Cuál es mi mejor versión? ¿Cuál es mi opinión? ¿Cuál es, en mi opinión, el fin de mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué vine? ¿Para qué estoy aquí? ¿Son mis aptitudes? Piensa en las imágenes y símbolos que mejor representan la respuesta a esas preguntas. También tus sueños pueden constituir una maravillosa fuente de símbolos para realizar el sello de vida. Analiza tus sueños y busca en ellos imágenes concretas que sean específicamente significativas para ti. También puedes buscar imágenes relacionadas con las preguntas mencionadas anteriormente, como podrían ser los símbolos de tu yo superior, imágenes relacionadas con tu ideal o símbolos que representan dones o cualidades especiales que tú admiras, porque eso es lo que vienes a desarrollar. Ponle que no lo desarrolles al 100, pero es posible que empiece ya a alinearte a esos ideales y en la siguiente vida lo puedas refrendar y puedas decir, sigo con esto, pero ya vas a otro nivel y ya más fácilmente lo puedes obtener. El paso siguiente es disponer de esos símbolos de alguna forma u otra. Hay que colocarlos, puede ser en una circunferencia, pero también puede ser en un cuadrado, puede ser en un rombo, puede ser en una forma ovalada, puede ser en cualquier forma, inclusive en forma de cruz. En esa forma, que sería el fondo, vas colocando los elementos y hay que darle sentido a la colocación. Por ejemplo, los símbolos dentro de la figura elegida, tienes que definir las posiciones. Cuáles van arriba, cuáles van abajo, cuáles van en el centro, cuáles van en la izquierda, cuáles van en la derecha. Eso es importante. Por ejemplo, le puedes dar un sentido. En la parte izquierda podría indicar el lugar de donde venimos o cómo empezamos o la primera mitad de nuestra vida. Eso podría ser. Y lo que llevamos con nosotros. En el centro es más o menos dónde estamos y qué estamos trabajando. La parte de la derecha es lo que nosotros aspiramos a lograr en el futuro, a dónde nos dirigimos, por ejemplo. En la zona superior puede estar los contenidos de los ideales, los valores y la sabiduría que nos guía, el yo superior. Y en la parte inferior, la energía pura y otros recursos naturales que es necesario desarrollar, o nuestros principios fundamentales, como serían las bases, los elementos que tocan tierra, por ejemplo. Has de emplear la disposición que tenga más sentido para ti. Eso depende de ti. Lo que mejor te parezca, los símbolos que tú quieras, la disposición que tú quieras. Lo más importante de este sello de la vida es el efecto que va a provocar en ti, no en las demás personas. Eso es para ti. Es refrendar tu propio proyecto de vida, tu propio ideal. Entonces la finalidad no es impresionar a otros familiares ni personas. Eso es para estimular tu yo superior en ti, tu intuición, tu capacidad de conecte. Lo estás haciendo conscientemente. Su objetivo es evocar en la persona que lo fabricó el sentido de un fin superior, de una conciencia superior, de la conciencia crística, del yo superior, del ideal. Hacer que te acuerdes de tu yo superior durante el día. Eso tú lo puedes poner ahí, lo haces, lo pones en tu pared, lo revisas, lo ves, pero percibes su esencia. Es más, tiene vida, o sea, empieza a tener vida eso. Uno piensa que las cosas inanimadas no tienen vida y uno se maravillaría cómo es posible que los pinceles o el pincel o la escultura o lo que sea es una creación, una emanación propia, ¿no? Entonces, y tiene vida como uno mismo. Es como, dice aquí, haz que te acuerdes de tu yo superior durante el día. Es como un anuncio para tu vida espiritual. Usado conjuntamente con la música que evoca tu ideal, puede ser una maravillosa ayuda para sintonizar
sirve como preparación para canalizar a través de la escritura inspirada o de otros métodos. Es como un mandala, o sea, lo pone uno y es algo que tiene inclusive mucho poder, tiene mucha energía. Sigue trabajando en ello con toda libertad, también puedes cambiarlo en el momento que tú lo decidas. Puedes cambiar elementos, puedes hacer algo completamente diferente. Conforme se vaya desarrollando tu percepción de tu yo superior, habrás de permitir que el sello de la vida refleje ese aumento de la conciencia. Entonces, el sello de la vida es yo soy en mí y yo trabajando con él y él trabajando conmigo. Es un elemento, no es un amuleto como tal, pero es más poderoso inclusive que eso. Y aquí hay un ejemplo. El ejemplo de Janet Smith, que es un sello de la vida hecho con símbolos oníricos, o sea, símbolos del sueño. Y vamos a tratar de entenderlo. Obviamente para ella tiene una significancia mayor que para nosotros, porque solo ella sabe y supo por qué lo hizo así. Entonces vemos como 4 cuadrantes. En medio es como un río o algo que va hacia un mar, por ejemplo. O sea, algo como que va para acá o viene de allá. Viene una parte inicial como de aquí sale, va caminando y es un proceso. Aquí se eleva o está como si fuera una bailarina de ballet, por ejemplo. Vemos una barcaza en forma de un ave, va unas velas. Vemos un cielo estrellado, muchas estrellas. Vemos 2 elementos, uno superior y otro abajo, integrados por una línea. Vemos un elemento circular, pero que es como un ojo, pero a la vez también es como un sol. Y ahí aparentemente ella está aquí. O sea, pero todo es su proceso. Entonces, uno puede decir, bueno, vengo de abajo y voy subiendo y escalo. Esto me representa el elemento agua, por ejemplo, la playa, por ejemplo, las montañas, una montaña en erupción también. Entonces, es un elemento, es un sello de la vida de Janet Smith específicamente para ella. Ella lo hizo dibujado. Lo pueden hacer como collage también. Entonces son elementos de apoyo para el proceso de canalizar el arte, ¿no? Y bueno, esta sería la última parte. La última parte del... Ahora, ¿quién lo va a hacer? Aquí la clave va a ser esto. Lo importante es practicar. En la vida no va a cambiar si ustedes no hacen cambios en su rutina. Si quieren elementos de inspiración para despertar su espíritu, pues tendrían que empezar a practicar. Yo voy a contestar la pregunta que me llegó. La señora mayor me dice, estoy muy mal, tengo muchos problemas de salud y todo, perdí el rumbo. Yo recuerdo las charlas de metafísica que dabas y yo añoro esas charlas. Me gustaría volver a llegar a esas charlas. Y yo le dije, mire, si usted no desarrolla su propia conexión con Dios, su propia familiaridad, su propio acercamiento con Dios, va a estar siempre indefensa. Y el concepto es como del cascarón, cuando el pollito quiere salir y alguien, por muy buena onda, quiere ayudar a quitar las cáscaras del cascarón, válgase, y el pollito no desarrolla la fuerza y se puede quedar en cleque o en débil y no desarrolla sus capacidades. Todo tiene un tiempo y todo tiene un porqué y un para qué. Me recordé que las charlas que se daban anteriormente, manejábamos todos los elementos de aquí. Se manejaba canción. Al inicio se cantaba y la gente cantaba. Y era feliz cantando y se sentía feliz compartiendo el canto. También había meditación. Hacíamos una meditación al inicio. También había una etapa de imágenes, que era como una obra de teatro en el escenario. Inclusive había obras de arte, obras de teatro. Y tenía muchos elementos que ahorita estamos tocando como elementos muy valiosos para el desarrollo de la canalización de Dios a través de uno. Por eso se sentían felices. Ahora, en estar en grupo, eso permitía una bóveda energética muy potente y permitía que la persona simplemente se sentara, se levantara al cantar y todo, al hacer la meditación, y se reforzaban las energías. Es decir, la energía personal se integraba a las demás y las demás te apoyaban en tu proceso. Pero siempre hay un proceso de cambio. Aquí la prueba mayor es cómo puedo yo desarrollar estas cualidades. Ahora lo están entendiendo por qué es tan importante la música, el canto, la voz, aunque cantes bien o mal, no importa.
la integración, la energía de la meditación, el teatro, la capacidad de teatro creativa, por ejemplo, y todo eso es importante para que tú lo desarrolles en tu propia vida, con los elementos que tengas. Puedes tú desarrollarlos, pero lo más importante es eso. Entonces yo le decía a esta persona, mire, lo pasado, pasado. Lo importante es el presente y este es un reto doble. La clave de por qué ahora estamos como trabajando en el proceso individual y no hay esos como apoyos, por decirlo así, comunitarios ahorita, es porque precisamente tienes que aprender a desarrollar el conocimiento de ti mismo, a trabajar con eso, porque lo otro te ayuda, pero te distrae. Lo otro te ayuda y te hace sentir confortable. Por ejemplo, mucha gente le gusta andar en las iglesias, en las comunidades, y no es que sea malo, es bueno trabajar en comunidad, pero les falta la parte fuerte de vivir en sí, o sea, solos, independientes, y hacer su proceso dirigiendo por ellos mismos su propio proceso, conociéndose a sí mismos, conectándose directamente con Dios, porque a Dios no lo vas a conocer si vives una espiritualidad en comunidad. O sea, a Dios tienes que conocerlo en ti mismo, conociéndote tú mismo. Y todo eso es para eso. Entonces, le dije, tiene que empezar a ver que debe estar feliz y contenta y sobre todo desarrollar la espiritualidad personal, individual. Porque a Dios no llegamos en multitud. A Dios no llegamos así en grupo o en manada, con el perdón de ustedes. No llegamos así en bolón, así en bola, como dicen los muchachos. A Dios llegamos y nos conectamos con Él de manera individual y personal. Y el proceso es único, es individual, es muy personal. Entonces, curiosamente, ya nada más para terminar, me recordó que hace días estaba preguntándome algo y usé la escritura inspirada y me dieron contestación a través de la escritura inspirada. Hice la meditación, hice la respiración, hice la meditación y me llegaron los elementos de la respuesta aquí, curiosamente. Y curiosamente, después, unos 2, 3 días después, mi hermano me había dejado unos libros de ingeniería y no sé qué cosa, pero también había un libro que se llama La llave de oro, de Josefa Rosalía Luque Álvarez. Es una enseñanza muy antigua, canalizada por esta persona, Josefa Rosalía Luque Álvarez, autora de un libro excepcional, el libro Arpas Eternas, y hay otros libros de ella, que en su momento yo cuando era estudiante de la metafísica, pues lo conocí y me encantó, me fascinó. De hecho, dije que el conocer el libro de Arpas Eternas, de Josefa Rosalía Luque Álvarez, era lo mejor que me había pasado en esta vida. Que valía la pena haber venido por haber leído esa obra de arte, esa obra maravillosa de la vida y obra del Maestro Jesús. Arpas Eternas, me encantó, me fascinó y quedé fascinado. O sea, me acuerdo que estuve llorando por 5 días. Estuve impresionado, impactado por el conocimiento y sobre todo la vibración de conocer al Maestro. Curiosamente, en esta pregunta que hice, que sí me la respondió la escritura inspirada, me llegó eso, dentro de los libros que me dejó mi hermano, me llegó el libro de La llave de oro. Y curiosamente ahí me contestó perfectamente como el camino y el ejemplo, el camino de servicio que debo de realizar. Y es un libro maravilloso, La llave de oro. O sea, es una instrucción para espíritus que están en una intención de integrarse al yo soy de una manera absoluta, total. Y eso lo recomiendo mucho. Entonces, pues ahí está la invitación para todos. Vamos en la siguiente sesión, a lo mejor hablar de una rutina para aplicar en nuestra vida a nivel espiritual. Eso lo vamos a dejar para la próxima sesión. Entonces, ahorita ya terminamos. Si no hay ninguna pregunta adicional del tema o de lo que he comentado, para ir cerrando. ¿No hay? Bueno. Vamos entonces a silenciar a todos para que no haya ruiditos y vamos a hacer un ejercicio de gratitud. También les mandé por el WhatsApp en la comunidad CEDEC un audio de Edgar Cayce o de relacionado con Edgar Cayce. Lo recomiendo para que lo reflexionen. Hay muchas claves ahí. De hecho, la próxima charla vamos a hacer un espacio para tocar el tema de cómo ya aplicar lo que hasta aquí conocí. ¿Cómo puedo yo hacer mi rutina espiritual de mi día, de mi semana, para que en poco tiempo podamos ver cambios reales, cambios profundos en nuestra vida, en nuestro estilo de vida? Moni, ¿quieres hablar? Mónica. No, David, era más bien darte las gracias. Ese audio
qué bonito, de verdad, así como lo estás comentando ahorita, que te llegan las cosas en el momento. A mí ese audio me llegó en un momento y ¿qué crees? Que pues la última frase la repito seguido. Te agradezco mucho todo lo que nos estás mandando, estas herramientas que nos estás dando para incrementar nuestra espiritualidad. Híjole, dan una paz, una tranquilidad y sobre todo, ¿qué crees? Están inspirando cosas nuevas que ya lo platicaremos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la retroalimentación. Bueno, entonces vamos a terminar. Si alguien quiere comentar, creo que no. Ok. A ver, José, ¿querías comentar? Adelante. Bueno, yo quería comentar que al igual que esta chica está comentando lo que nos mandaste de Edgar Cayce, pues prácticamente nos está indicando, como dicen, que no estamos solos. Es casi nos está diciendo, las puertas del cielo están abiertas, ¿verdad? Yo al estarlo escuchando, ya lo escuché con toda la calma que no puedo escucharlo ya en el transcurso que ya todos fueron cada uno a su lugar. Hombre, haz de cuenta que mi corazón... Acércate más al micrófono, por favor, Josefina. Acércate para que se escuche. Sí, y que haz de cuenta que mi corazón con un gozo tremendo, y que es que, como dice la canción, así que daba brinquitos mi corazón, mi alma gozosa. Wow, decía yo, pues es como que si nos están abriendo las puertas del cielo y aquí están, pero ponte las pilas. No, maravilloso, maravilloso. Qué bueno. Vamos a comentar un poco ese audio en la próxima charla, porque hay elementos claves como para concientizar lo que ustedes dos y algunos otros quizás valoraron o encontraron. Es importante compartirlo con los demás. Puntos clave de ese audio, y sí les sugiero a los que no están inscritos en la comunidad CD que se inscriban al número celular o al número de WhatsApp que viene, que ya lo mencionamos en la parte final de la charla. Entonces, nos vemos en la próxima sesión. Gracias, vamos a hacer el cierre, por favor. Bueno, vamos a aquietar nuestra mente y nuestras emociones. Inhalamos y exhalamos. Invocamos la presencia de nuestro guía, nuestro mentor, nuestro maestro, el Divino Maestro Jesús. Y pedimos su asistencia para esta nueva etapa que vamos a iniciar, que estamos iniciando con esta comprensión. Pedimos a nuestro mentor, nuestro ángel guardián y guía espiritual, que nos dé la claridad, la sabiduría, el discernimiento para elegir las joyas, las semillas de oro que podamos captar de todo esto, lo que hemos estudiado y aprendido, y sobre todo que lo podamos llevar a la práctica para la transformación de esta vida, de nuestra vida. Que también seamos instrumentos para llevar este conocimiento de una u otra forma a los espíritus que están necesitados y sedientos de un cambio en sus vidas. Sabemos que en este planeta la mayoría de nosotros hemos venido para aprender, para expiar y compensar errores, para vivir experiencias no muy favorables a nuestra integridad, a nuestra naturaleza, a nuestros deseos de satisfacción, de plenitud. Y sabemos que ya el tiempo ha llegado para utilizar la opción 1, la opción de Dios, la opción de aprender a escuchar, aprender a obedecer y a canalizar al yo superior en nuestras vidas. Le pedimos a las esferas superiores que nos permitan ser instrumentos de paz y de amor donde quiera que nos encontremos, y que podamos llevar una palabra de aliento, una palabra de elevación, una palabra de recogimiento, de tranquilidad, de paz y de confianza en el porvenir para todos aquellos que podamos contactar. Que así sea. Bueno, gracias, que así sea. Estamos en contacto y un gusto volver a estar con ustedes. Nos vemos a la próxima. Gracias a ti, buenas noches. Gracias, buenas noches. Que descansen. Gracias. Igual, bendiciones. Buenas noches a todos, gracias.